Bien, aquí reinicio con entonces la imagen del río Grijalva en el Cañón del Sumidero. Decía que esto no nos llega a Villahermosa por la presencia de las presas hidroeléctricas que impiden que todos estos residuos que están en el río Grijalva en los altos de Chiapas por toneladas no pasan a través de las presas, ¿no? La contaminación minera, esto que está pasando en el río Tula, en el río Lerma, y ven la gente asesinadas a lo largo de eso, que en su tiempo fueron escenarios bellísimos de ríos. Estoy hablando en su tiempo, hace unos 60 años, 70 años, estos ríos eran paisajes eh, que los pintaba Velázquez. Velázquez es un pintor muy famoso en México, el doctor Adl, los pintaban esos paisajes bellísimos. Hoy en día así así están llenos de basura, ¿no? Llenos de residuos y de personas viviendo de esa manera. Aquí tienen incluso hasta criaderos de sus animales, sobre todo cerdos, y aquí se tira todo. No, bueno, esto es lamentable, eh, y, y está sucediendo en todo México. Bueno, otros aspectos ambientales importantes, el aire y el ruido. Tenemos que entender cómo se compone la atmósfera. Eh, el aire, pues lo que es el globo terráqueo, pues tiene, está rodeado de una atmósfera terrestre, y esta atmósfera tiene diferentes capas, que es la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionosfera y la exósfera. Aproximadamente como 6.000 kilómetros de las capas atmosféricas. Aquí vemos cómo va cambiando la temperatura conforme va subiendo eh, las, este, las capas de la atmósfera. Por ejemplo, aquí en la ionosfera se encuentra la capa de ozono. Es en donde vemos nosotros el problema, pues, que está pasando aquí entre la mesósfera y la ionosfera, el problema de la capa de ozono. Los aviones, pues, están entre la estratosfera y la troposfera, y los satélites, pues, andan ahí más allá de la mesósfera, de la exósfera, perdón. Aquí está. Aquí vemos cómo está el ozono por la mesósfera, como unos 80 kilómetros. El problema es que usábamos mucho clorofluorocarbono, y esos se despedían de la superficie terrestre, viajaban, como son gases, se iban y reaccionaban con el ozono y empezaron a destruir la capa de ozono. Hoy en día se tienen noticias de que se está recuperando, ya se está cerrando nuevamente esa capa, afortunadamente. Bueno, ¿qué está pasando a nivel global, ¿no? A nivel global, pues tenemos eh, emisiones de todo tipo en todas las ciudades del mundo, pues que se emiten emisiones antropogénicas de metano, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de volátiles orgánicos, sulfatos de carbono,
de polvos, de óxidos de nitrógeno, de clorofluorocarbonos, de ozono, y todo esto pues se va a la atmósfera, se transporta también y vuelve otra vez a la superficie terrestre con las corrientes de aire, con la lluvia, etcétera, ¿no? No crean que ya nos liberamos de esto. Aquí están los componentes del aire que estamos respirando. Básicamente es nitrógeno, 78%, y oxígeno un 20.9%. Lo demás es dióxido de carbono y otros gases raros. Tenemos que cuidar siempre que el oxígeno ni suba de esta cantidad ni baje de esta cantidad. Mucho oxígeno pues nos hace mal, menos de esta cantidad pues ya empezamos con problemas. Acuérdense que el oxígeno entra a través de ya sea de la boca o la nariz a la tráquea, llega a los pulmones, en los pulmones entra a los bronquios, a los alvéolos. El tamaño de los alvéolos es más o menos 10 micras, por eso se miden las partículas PM10, que es lo que nos interesa a nosotros. Cuando hay partículas pequeñas o menores a 10 micras, es cuando empiezan a haber problemas de daño pulmonar. Acá vemos que como a los pulmones, por eso deben de mantenerse estas concentraciones recomendables de oxígeno, de nitrógeno, y obviamente si se dedican a bucear y andar en profundidades marinas es otra situación. Aquí vemos ya el comportamiento de los contaminantes atmosféricos, pues ya es cuando causan impactos ambientales, ¿no? Que ya empiezan a transformarse y que empiezan a formar, por ejemplo, peroxasilnitratos, que es la combinación de ozono se fotooxidan con el sol y agarran hidrocarburos, agarran partículas, etcétera, ¿no? La lluvia ácida, los efectos a la salud humana, al crecimiento de las plantas, etcétera. Aquí vemos otros problemas como el efecto invernadero, que ese es el que provoca el calentamiento global a nivel del planeta, ¿no? Y otro problema que es la inversión térmica. Normalmente cuando los rayos del sol entran, calientan, se levanta el aire caliente, rompe el aire frío, el aire muy frío. La inversión térmica pasa lo contrario, que el aire frío no permite que los rayos solares calienten la superficie y permanece el aire frío. Entonces todos los contaminantes que se emitan aquí, en lugar de salir, van a quedarse aquí en lo frío. Y ahí por eso se le llama inversión térmica. Hasta que el sol logre penetrar a calentar la superficie, pero por mientras esto puede ocurrir hasta las 12 o 1 de la tarde, y mientras se pueden morir, como ha pasado en algunas partes del mundo, se pueden morir cientos o miles de gente, ¿no? Bueno, en relación a los aspectos de suelo y subsuelo, primero tenemos que aprender a identificar los tipos de suelo. Acuérdense que los suelos están formados por 3 tipos de elementos, que son arcilla, limo y arena, ¿no? Entonces,
en relación al porcentaje de cada uno de los elementos es la clasificación que le vamos a dar al suelo. Por eso este triángulo en el cual si el suelo tiene mucha arcilla o más limo o más arena, ahí es donde le vamos a dar el nombre, ¿no? Muy arenoso, arcilloso, limoso, etcétera. ¿Cuál es la composición del suelo? Principalmente materia orgánica, agua y aire. Y un poco de, perdón, materia inorgánica y un poco de materia orgánica. Entonces, son estos elementos principales, agua, aire y materia inorgánica, que debe tener el suelo y es lo que ustedes deben de cuidar para no provocar impactos ambientales. ¿Cómo estudiamos el suelo? Pues el suelo lo estudia la edafología, estudia su estructura, su interacción entre la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera, ¿no? Porque el suelo, pues vemos nada más lo que hay en la superficie, pero el suelo pues alberga tanto las raíces de las plantas, alberga toda una inmensa comunidad de insectos, de mamíferos, de reptiles, de eh, otras plantas importantes, de bacterias, ¿no? Es una composición muy importante para el equilibrio ecológico. Y el suelo está compuesto de varios horizontes. Principalmente el de arriba se llama horizonte O, el horizonte A, luego el horizonte B, el horizonte C y el horizonte D. Para esto, pues nosotros tenemos que hacer estudios de suelo eh, para determinar qué tipo de, cuando no se conoce la característica de los suelos o no hay estudios que se hayan hecho en la zona de donde estamos evaluando el impacto ambiental. Bien amigos, pues hasta aquí llegamos con el capítulo de aspectos ambientales y de impacto ambiental.